Hoy hablamos con Aureli Vázquez, el autor de Maldita ciática, cuento que podéis escuchar en el podcast, y de la novela histórica La mujer del miliciano. Hablamos de beber mientras uno escribe, de anotar las palabras escritas en cada sesión, de dotar a los personajes de manías, de Orwell, Laforet y Valle Inclán, de librerías frente a la guerra, del ruinoso negocio del libro, de la Barcelona revolucionaria en la Guerra Civil Española y de novela histórica. Hoy hablamos de escribir en la retaguardia. Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento. Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. ¿Cuándo supiste que querías ser escritor? Pues yo diría que de jovencito, quizás de adolescente. ¿Qué querrías ser de mayor aparte de escritor? Arqueólogo, sin ninguna duda. Y si es posible, a lo Indiana Jones, corriendo muchas aventuras, pasando muchos peligros. Esto tiene que ser en otra vida, porque yo soy un poco cobarde y seguramente no me atrevería, pero ya que estamos en el terreno de la ficción, pues eso es lo que me gustaría. ¿Cuál es tu principal manía a la hora de escribir? Tengo varias, pero una, por ejemplo, es que me gusta estar bebiendo agua, café, cerveza, lo que sea. Me gusta tener una bebida y es una cosa que me ayuda a ir pensando y escribiendo constantemente. Y luego tengo una un poco peculiar, que es casi para animarme a mí mismo, que es que cada día cuando acabo de escribir apunto cuántas palabras llevo escritas. Y esto lo apunto en una hojita que me ayuda a ver que el proyecto avanza. ¿Qué personaje real o de ficción te gustaría ser por un día? Yo recuerdo que de pequeño o adolescente leí un libro que se llamaba Mi rincón en la montaña, que trata sobre un chico que vive en la ciudad, se escapa y sobrevive en el bosque, en autosuficiencia. Se llama Sam, este chico, y a mí aquella historia me fascinó, es el libro que más me gustó, que más me marcó durante mucho tiempo y quizá mi primera experiencia lectora importante. Y la verdad que me gustaría pues ser ese chico, Sam. ¿Qué cuento o novela recomendarías a un amigo para que se enamorara de la literatura? Esta pregunta es muy cruel, porque de los miles de libros que uno puede recomendar, pero yo creo que recomendaría La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, porque es un libro muy complicado de escribir. Mantiene el tono sarcástico con cierta ironía y de una manera muy divertida con personajes únicos de la historia de la literatura. Yo creo que es fantástico para cogerle el gustillo de la literatura y además con el agravante de que el autor nunca supo de su éxito, lo que significa que no tuvo tiempo de desplegar todo su ego, como hacen el resto de autores reconocidos, y creo que es también un homenaje póstumo de alguna manera, ¿no? ¿Qué refrán te parece más útil para aplicar en tu día a día? Pues yo tiraría de uno muy castizo, que es a Dios rogando y con el mazo dando, porque Dios en este caso en sentido figurado, ¿no? En lo que crea cada uno, en la suerte, en la divinidad, en las musas, me da igual. Creo que los escritores tenemos un trabajo muy difícil, requiere mucha disciplina, requiere muchísimo trabajo hasta encontrar realmente esa chispa que te dé con algo bueno, y luego si tienes esa suerte de que te publiquen, de que ganes un premio, de que un libro tuyo funcione, eso ya está de más. Pero digamos que puedes ir rogando a Dios, pero tienes que ir dándole con el mazo, no puedes dejar de trabajar. ¿Dónde se te ocurren las mejores ideas para escribir? Pues te diría que en dos sitios. Uno es muy curioso porque es escuchando noticias. A mí me gusta ir, ya sea en el coche o mientras estoy por casa, lo que sea, me pongo las noticias, desconecto automáticamente, hablo por la radio, sin imágenes. Desconecto automáticamente y ese sustrato de palabras que se va generando del que he desconectado me ayudan a conectar ideas y me hace que esto lo descubrí hace unos años y vi que me iba muy bien. Y luego para ordenarlas, caminando por la montaña, es una cosa que me encanta. ¿Cómo vives del cuento? Y tú me lo preguntas. Pues vivo el cuento, en este caso, sobre todo contando historias para empresas, porque sabemos que en la cultura es muy difícil vivir. Todas las empresas, las organizaciones, instituciones necesitan explicarse, es decir, necesitan contarse. Y hace muchos años, igual que tú, que trato de ayudarles a contar sus historias de la mejor manera posible.
Gabriel, y bienvenido de nuevo al podcast. ¿Cómo estás? Pues bien, muchísimas gracias. Orgulloso y nervioso de estar hoy delante de este micro. Tenemos un buen rato para charlar ahora, una media hora más o menos. En este podcast que tantas veces he escuchado. Pues ahora te toca estar en el otro lado. Bien, vamos a ver. Bueno, me encanta esta parte de las preguntas rápidas porque acabo descubriendo detalles, ¿no? que son muy particulares de cada autor. Tus manías me parecen muy divertidas, ¿no? Lo de beber mientras escribes. ¿Es posible que el beber te marque también el tiempo que pasas escribiendo, como si fuera un reloj de arena pero líquido? Pues mira, a veces es literalmente así. Se me enfría el café y digo, bueno, también me marca los tiempos porque como sabéis, o sea, al final escribir es un acto que requiere concentración y disciplina. Estamos en una época en que la concentración va muy cara y a mí precisamente esto me ayuda a ponerme pequeñas metas. Es decir, bueno, pues en cuanto te acabes el café y pasa un ratito, desconectas y descansas y te haces otro café. Claro, no puede ir uno a base de cafeína toda la vida porque claro, yo estoy muy despierto cuando escribo porque a base de café, pero claro, entonces me da igual que sea una Coca-Cola, que sea agua, que sea una cervecita de vez en cuando, pero sí que es verdad que tengo como esa manía de la que me di cuenta sin querer, porque sencillamente tiraba de ese hábito hasta que me di cuenta de que era casi imprescindible, ¿no? Es como guardarte una especie de pequeño oasis, porque cuando escribes claro, a nivel profesional en la agencia no estás bebiendo. Entonces tú relacionas, ¿no?, beber con tu momento. Con ese momento de tranquilidad, de confort, de paz. Y quizá, bueno, se habla mucho del café como bebida social y muchas veces lo ha sido, ¿no? Pues en mi caso socializo en este caso conmigo mismo. Es ese ratito, como dices bien, ese oasis que te permite estar disfrutando de un café tranquilo, con tus personajes, con tu historia y concentrado en una cosa que te gusta hacer. ¿Y hay un momento del día en el que sea más propicio para escribir ficción? Bueno, el día a día te lo marca lógicamente el trabajo, en mi caso la familia también, porque tengo hijos, con lo cual esto te lleva a la noche rápidamente. Yo a primera hora de la mañana no soy de los que se levantan a las 5 a escribir, no soy de esa raza. Ya. Me gustaría, pero no es puedo. Imposible. No puedo con ello. Y entonces, bueno, la vida te va regalando media horita por aquí, media horita por allá, y si no te pones por la noche, y el fin de semana es aquel momento en el que puedes explayarte un poquito más. ¿Sí? Claro. Y teniendo en cuenta esta vida complicada, cuando cuentas las palabras que has hecho en una sesión, ¿qué puede ser una sesión media de la que estés satisfecho? ¿Cuántas palabras? Bueno, a veces no es tanto la cantidad, sino la calidad. Si, por ejemplo, he escrito, y por eso me apunto a las palabras, es una manera de comprometerme conmigo mismo, de que el proyecto avanza. Me fijo mucho luego, bueno, no mucho, pero de vez en cuando miro el papelito y me doy cuenta pues de que llevo 20 días seguidos escribiendo. A veces escribir significa 3 palabras más, significa que he corregido un poco y a lo mejor he tenido una gran idea, un personaje, a veces no apunto ninguna palabra porque sencillamente he estado trabajando en un nuevo personaje, ¿vale? Pero me gusta siempre entrar en el documento y añadir algo, lo que sea, claro, o alguna idea, o a veces me apunto en el siguiente capítulo pasará esto. Y eso son palabras que me ayudan a dar a entender que el proyecto avanza. Y respecto a tu pregunta concreta, bueno, una buena sesión, pues a lo mejor son 2000 palabras, por decirte algo, que para mí son... buena. Sí, es buena. También es verdad que hay momentos de la novela que fluyen más porque a lo mejor hay más diálogos, y otros momentos, a mí me pasa que me puedo pasar una tarde entera con un párrafo. Y te apetece, además, escribirlo muy bien. Luego el lector no se va a dar cuenta en absoluto, o sea, y a lo mejor es un párrafo que pasa absolutamente desapercibido, pero bueno, es tu obra, tú sabes que está ahí y hay algo que valoras y que para ti aporta esa capa de lo que tú estés buscando, de credibilidad, de originalidad, de suspense, de lo que sea, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Maldita Ciática. El librero protagonista de este cuento tiene una actitud un poco ética, reprobable. Quería preguntarte de qué pasta crees que están hechos los libreros. Yo no sé si hay una pasta de la que estén hechos todos los libreros. Yo tuve una breve experiencia como librero, estuve 1 año, suficiente para darme cuenta de la dificultad, de la locura que era que yo me hubiera metido a librero. Tengo un amigo que me dijo un día, ¿tú has visto alguna vez a un chino abrir una librería? Y esa reflexión me hizo mucho daño, me hizo mucho daño y me hizo bajar del burro. Y dije, bueno, ya está bien, no pierdas más dinero y tiempo porque esto requiere una dedicación plena. Eso hizo, ya respetaba mucho la figura del librero y del trabajo que se hace en las librerías, y a partir de ese momento todavía más, ¿no? Y me pareció divertido, como te decía en las preguntas o en la entrevista que hicimos el otro día, me gusta que los personajes tengan tara.
Entonces, claro, crear un librero perfecto es aburrido. Un librero que tiene, o librera, en este caso un librero que tenga la moral muy alta y que sea un ejemplo para todo el mundo, es casi aburrido. Yo pensé que tenía que ser un librero un poquito miserable. ¿Qué pasa? Que los libreros pasan días, sobre todo si es una librería pequeña, que no han vendido nada. Igual han vendido un chupa chups a un niño y suerte que tienen chupa chups, ¿no? Y esos días de desierto son duros. Entonces, bueno, ahí es cuando se empieza a valorar lo que vendes y lo que facturas realmente, porque además el librero se lleva una parte relativamente pequeña de cada venta, esto no todo el mundo lo sabe, sí. y claro, cuando venden un libro de 20 euros, el cliente dice, joder, 20 euros, ¿no? El librero está pensando, bueno, 4 o 5 euros, ¿no? menos toda la ruina, y encima tengo que pagar el local y luego además tengo que, bueno, en fin, un desastre, ¿no? Y entonces, poniéndote un poco en esa piel, pensando también en que quieren vivir del cuento también ellos, ¿no? Sí. Pues pensé, ostras, ¿por qué no hacemos entrar en juego no dinero? Porque no hay dinero. O sea, lo que hace ese librero es la posibilidad de dinero, que es aún más miserable. Exacto, ¿no? Es un décimo que aparece ahí que a lo mejor podría resultar premiado. Luego al final, ¿no? Recibe un premio menor, además, con lo cual. Y hay un momento que digo algo así como que no recuerdo la cantidad, no sé si eran 100 euros, o eso era mucho dinero en el bolsillo de un librero. Y creo que los libreros y libreras que nos estén escuchando a lo mejor pensan, no en 100 euros, pues tengo que vender 5 o 6 libros, no, ¿cuántos libros tengo que vender para sacarme ese margen? Esos son muchos, teniendo en cuenta que además tienen que remontar pues el alquiler de cada mes, los gastos de cada mes, que son muy altos. Claro. Y entonces pensé, qué mejor manera de ilustrarlo con algo que no es solo el dinero, es la posibilidad del dinero, ¿no? Claro. Y es verdad que es un miserable. Sí, en sí, este total. caso, una pobre ancianita que va a buscar su décimo, ¿no? Yo quizás tengo una visión sesgada, pero en las librerías a las que voy yo, las dos principales que son de Sabadell, en mi ciudad, que son la Llar del Llibre de Sabadell y Librería de Plata, siempre están llenas. Y cada vez que voy ahí es como que se me alegra el alma porque pienso que hay esperanza. No sé si es un espejismo, o quizá han caído tantas que las que quedan... Bueno, porque la Llar no conozco la otra, pero la Llar del Llibre sí que la conozco, y es una librería con mucho público creado a lo largo de muchos años, por cierto, pero hay librerías de barrio o de pueblo que realmente viven en esta miseria que yo te decía antes, sobre todo en determinados momentos del año, ¿vale? Y provoca pues a lo mejor esa sequía de lectores. Yo sí que tengo esperanzas, pero es verdad que es un sector que vive con lo justito, donde los márgenes son muy estrechos porque quedan muy repartidos. Nadie gana dinero con el libro. A lo mejor la distribuidora y ni eso. Las distribuidoras sí, porque al final es logística pura, pero el autor, tú ya sabes lo que gana, es una miseria. El editor, supongamos que le va bien y consigue ganar algo. Las grandes editoriales sí, pero el resto se mueren de hambre. El librero, ¿qué te voy a contar? Es decir, es un sector muy de miseria, muy vocacional. Y entonces, bueno, tengo una fe relativa, porque ya hemos visto cantidad de librerías que sí que se abren muchas, pero también se cierran muchas, porque la realidad es implacable, ¿no? O sea, ¿crees que si el librero no tuviera amor por los libros, si lo que estuviera vendiendo fueran frutas y le fuera igual de mal, cerrarían muchos más, de alguna forma? Bueno, una frutería normalmente no es vocacional. Como cualquier otro negocio, ¿no? Al final es un negocio, pues se trata de ganar dinero. El que abre una librería difícilmente lo va a hacer por dinero. Es un negocio que normalmente requiere, pues lo normal es que estén abiertas de lunes a sábado, mañana y tarde. Son negocios muy esclavos, ¿no? Me dirás, pues como un bar, por ejemplo, ya, pero es que un bar, un restaurante hace mucho dinero en este país, por lo menos, ¿no? Bueno, casi en todos, ¿no? En por eso abren librerías, claro, café, se ¿no? buscan fuentes alternativas. Luego, aparte, pues obviamente hace daño a Amazon, en el que todos compramos poco o mucho de vez en cuando. La pequeña librería de barrio que uno adora y uno le tiene veneración, a lo mejor a veces la visita una vez al año, ¿no? Ostras, pues yo creo que esto hace mucho daño. Y que acaban siendo pues papelerías, librerías. En algunos pueblos pues tengo barrios, pues es la tienda de chuches, la copistería, es de todo, ¿no? Y eso es duro. Y tú, tu librería se llamaba Espai Literari, ¿verdad? Sí. Y apostasteis por autores autopublicados. Sí. Antes decías que eras demasiado cobarde para ser arqueólogo como Indiana Jones, pero esto es bastante valiente. Sí, a mí me decían que era valiente, la verdad que era inconsciencia pura, o sea, no, yo pensaba que era una buena idea, imagínate. Pensé que apostar por los autores, había una especie de lema que teníamos que era
editoriales pequeños o autores desconocidos y editoriales pequeñas, ¿no? Y ese era el público el tipo de libro que queríamos vender. En mi inconsciencia o en mi ingenuidad yo pensaba también, y esto como crítica a todos los que escribimos, ¿no? Y publicamos de vez en cuando, de la manera que sea, yo pensaba que los autores que se autopublicaban pues también enviarían como un guiño, ¿no?, de colaboración a sus familias, amigos, etcétera, pues a que compraran sus libros precisamente esa librería. Lo que ocurría en la práctica era que muchos vendían los libros por su propia cuenta cuando eran autoeditados, pues como es lógico, ¿no? Porque al final uno busca también rentabilizar o recuperar el dinero que ha invertido, ¿no? Y se lo vende pues en una comida familiar o se monta una presentación en una biblioteca, es lógico, ¿no? Y no contaba con esa lógica, la verdad, con ese pragmatismo, con ese contaba. Pero con lo que no contaba era con encontrarme autores vendiendo en la puerta de la librería justo antes de entrar a la presentación de su propio libro. Cuando yo vi esto, me di cuenta de que me había equivocado, porque contaba con una complicidad que es verdad, no la habíamos pactado. Contaba con esa complicidad que no encontré. Claro. Y ahí pensé que era mejor plegar velas. Y de hecho, Spy Literary me sirvió con el tiempo para montar un pequeño proyecto editorial que permitió, pues por ejemplo, publicar este cuento de Maldita Asiática, entre otros muchos pequeños proyectos que gracias a esto salieron a la luz, ¿no? Este cuento pertenece a la antología de Me estás pisando el Chekhov, ¿no? Sí. Y las librerías tienen protagonismo en todos los relatos, ya sea como escenario, como personaje prácticamente. ¿Qué tienen las librerías o qué tuvieron para vosotros que nos seducen tanto y que queremos estar en ellas y hablar sobre ellas y perder el tiempo en ellas? Eso es una gran pregunta. Luego si quieres hablamos, porque en la novela que publiqué ahora hace un año, La mujer del miliciano, tiene un papel importantísimo también una librería. Sí. Yo creo que, uno de los libros más vendidos de la historia de este país habla de un cementerio de libros olvidados, ¿no? La famosa novela de la sombra del viento, ¿no? ¿Por qué? Pues quizá porque la librería es esa acumulación mágica y a la vez científica de saber que puede seducir a todos los públicos, y busques lo que busques, puedes acabar en una librería. Si tienes una mente científica, te va bien una librería, o una biblioteca si quieres, en este caso una librería, ¿no? Si te gusta la poesía y te gusta vivir la vida, digamos, con esa alma poética, también vas a una librería. Y si sencillamente te gusta huir de la actualidad, o al revés, o te encanta la actualidad, todo tiene una respuesta en la librería. Y yo creo que forma parte de la magia de las librerías. Eso y todo el imaginario que se ha creado, que hemos creado y que me encanta además alrededor de la ficción, de cada historia que se esconde detrás de cada uno de esos libros, como los pergaminos de Alejandría, ¿no? Pues al final es un poco lo mismo. ¿Hay alguna librería preferida que nos puedas recomendar, ya sea de Barcelona o de ámbito internacional? Es que, ¿sabes qué pasa? Que te podría hablar de nombres de librerías, pero creo que es algo tremendamente personal. Todos sabemos o hemos oído hablar de librerías pues en Lisboa o en Nueva York o en diferentes sitios de España, si quieres. A mí, por ejemplo, le tengo mucho cariño a una librería en Madrid que se llama La Mistral, y me gusta mucho. Y sencillamente es una librería que me llega, que me gusta pasear por ella, por todas las librerías en realidad, ¿eh? O yo le tengo mucho cariño también a una calle en Barcelona que se llama Barra Llibre. La montaron unos amigos poetas y audaces, y después de bastantes años la mantienen abierta, y además han abierto otra en Sant Feliu que se llama también Barra Llibre, ¿no? Y estas iniciativas populares que se convierten en un proyecto librero, pues a mí me inspiran mucho cariño. Por eso digo que depende mucho de lo que le inspire a cada uno una librería, ¿no? Tiene que ser tuyo, tu espacio. Y luego está la librería Llibres Palau, que ahora mencionabas, ¿no? Que es la librería que tiene tantísima importancia en tu novela La mujer del miliciano. Se encuentra en la Barcelona de la retaguardia en la Guerra Civil Española, sí. En el barrio del Raval, creo. Sí. Está regentada por Armand Palau, sí. Y de alguna forma ese espacio se convierte en un refugio para la libertad de pensamiento, ¿no? En un momento en el que los bandos están muy marcados, muy radicalizados, ahí es un sitio en el que se puede pensar y igual coger el carril del medio o coger otro carril que no tiene nada que ver con el conflicto, ¿no? Claro, para mí la librería tenía un papel simbólico. Yo sabía cuando empecé a escribir esta novela, esta es una novela histórica, y luego si tenemos tiempo y quieres pues podemos hablar de ella, pero es una novela histórica ambientada, como dices, en la retaguardia
de la Guerra Civil, es decir, en los primeros meses de la Guerra Civil, concretamente en Barcelona. Aquí no estaba el frente más cercano estaba en Aragón, con lo cual aquí había una especie de calma tensa, y yo me preguntaba qué hay en esa Barcelona de calma tensa en la que estuvo, pues por ejemplo, la mujer de George Orwell, que es un poco el detonante de toda esta novela. Pero para volver al tema de las librerías, yo tenía muy claro que en esta novela tenía que haber una librería y los libros tenían que tener mucha importancia. Quien dice los libros dice la cultura. ¿Por qué? Porque es la Guerra Civil, supongo como todas las guerras, pero creo que esta en particular es una guerra aberrante, ¿no? No solo hay unos intereses legítimos que defienden con diferentes maneras de ver uno y otro bando, pues por ejemplo, pues por el territorio, por unas riquezas. No solo es esto, sino que es una guerra de miserias, es una guerra, como se suele decir, fratricida, en la que las familias quedan divididas, en las que pasas a odiar sin motivo aparente al que de repente antes era un ser amado y de golpe pasa a ser tu rival directo y un ser odiado, un rojo, un facha, lo que tú quieras, ¿no? Un nacional, es igual. Bueno, pues en medio de todo eso, la librería representa el saber, representa la reflexión y de alguna manera, bueno, pues todo lo contrario de lo que ocurrió, todo lo contrario, o un oasis, un refugio de la barbarie. Y el poder simbólico que tenía una librería, primero que me dio mucho juego, luego me lo pasé muy bien con esta librería. Y bueno, no sé si responde un poco a la pregunta, pero al final el papel que juega la librería es eso, es más simbólico que otra cosa, ¿no? Es el antagonismo de la guerra, ¿no? De alguna forma. Sí, hay un momento en el que, claro, la guerra quiere entrar en la librería, pero Armand, como si fuera un cancerbero, en el sentido mitológico, no deja que entren. Por ejemplo, y además en diferentes sentidos, por ejemplo, cuando entran milicianos que quieren colocar sus pasquines y sus carteles y demás, y sus proclamas, y legítimas o no, esto ya se lo dejamos a gusto de cada cual, ¿no? Pero lo que no quiere el librero es que entre eso dentro de su librería. Tampoco quiere que le digan qué libros tiene que poner en escaparate. Llega un momento que viene unas milicias y cuestionan su fidelidad a la República por algunos libros que tiene ahí, no porque sean libros, simplemente porque no son los libros del populares en ese momento, del comunismo, por ejemplo, ¿no? En la Barcelona roja, digamos, ¿no? Y eso el libro no lo permite, pero cuando viene una chica inglesa, que es la protagonista, Emma, y trata de reflexionar y debatir con él sobre política, él la para y dice: debatimos lo que quieras, pero ahora, en este momento, debatir de política o acusar a otra persona de las que estamos aquí de que es más o menos fiel a la causa, no te lo permito, porque este es el reino del saber. Y aquí todo se mira con cierta distancia. Y yo creo que esa perspectiva es lo que aporta una librería, la perspectiva. Y Armand, el librero, Emma y Ignacio fundan algo así como los lectores de la retaguardia, ¿no? Una sociedad. Sí. Bueno, no es que la funden formalmente, pero sí, me gusta esa lectura, porque al final es lo que pretendía, ser una especie de club en el cual, bueno, personas muy, muy diferentes, pero sobre todo este triángulo, ¿no? Un librero en edad de jubilación, una chica joven que acompaña a su marido a la guerra, el marido se va al frente y ella se queda allí, y luego un personaje misterioso, el que no quiero desvelar gran cosa, pragmático, que se llama Ignacio, y que es una persona que sabe cómo se mueve la Barcelona de retaguardia. Son tres posturas completamente diferentes y que, sin embargo, acaban llevándose bien y acaban pudiendo tener ciertos debates y sufriendo y lamiéndose juntos las heridas, de alguna manera, ¿no? Sí. Tengo que decir que Ignacio es mi personaje favorito. Bueno, no podemos contar demasiado, pero es mi personaje favorito. Me alegro que me lo digas, porque a mí me gusta mucho este personaje y casi nadie me ha dicho esto que me acabas de decir tú, porque hay personajes más tiernos, a lo mejor, más resultones, y en cambio Ignacio tiene ciertos claroscuros, ¿no? Sí, por eso me gusta, creo, sí. Y luego hay una cosa muy graciosa. El otro día hablábamos de los detalles, ¿no?, que te permiten desplegar una historia. Creo que es Armand que tiene un tic, que es que siempre se está sujetando a un mueble, algún soporte, cuando se mueve, cuando habla. Esto es lo que decíamos el otro día, ¿no? Es decir, el detalle que te permite jugar, ¿no? Esto es lo que a mí más me divierte. Se nota, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto el lector disfruta de esto. Tengo entendido que sí, más por las opiniones que me van llegando, pero que yo me lo he pasado tremendamente bien, vamos, no tengas ninguna duda.
Y además son cosas que uno no decide. Yo cuando construyo un personaje y me hago un documento como una ficha de cómo sea el personaje, casi nunca pongo las cosas que luego realmente aparecen. Y el momento en el que estás escribiendo, bebiéndote tu café, tu cerveza, tu lo que sea, de golpe, ¡pum!, de golpe ese personaje le sale esa manía. ¿Por qué? Porque me ha salido así. Y en ese momento crece. Y va creciendo y te diviertes con eso. Eso te puede llevar a crear incluso personajes nuevos, ¿no? Pero, como dices tú, con Armand parece que siempre tiene que tener la palma de la mano apoyada, pues ya sea en el pasamanos de la escalera, o en la columna, o encima de la mesa. Y es una manía que tiene que ir repitiéndose, porque si no, no es una manía. Claro. ¿No? Y quien dice la de Armand, a mí me divertían otras manías de otros personajes, o peculiaridades más que manías, ¿no? Por ejemplo, yo me divertí mucho con el personaje de Lola, una bailaora, una bailaora que sobrevive como puede bailando flamenco para turistas en una ciudad en la que ya no hay turistas, ¿no? Y van, bueno, pues los 4 gatos, ella baila en una taberna sucia es decir poco, en la taberna pegajosa, creo que sería la palabra, en la taberna de Manolo, que es el típico restaurador guarro que jamás lava el trapo que lleva colgado del cinturón, ¿no? Y ella baila flamenco y hace otras 1000 cosas, ¿no? Y tiene una peculiaridad, que es miope. Y no ve, y entonces se puede caer del tablado, por ejemplo, ¿no? Pues del tablado, pues a mí me hacen gracia estas cosas, ¿no? Y pienso que lo que le da una cierta identidad. Sí, y profundidad a los personajes, ¿no? Que no somos de una línea recta, sino que estamos llenos de aristas. Yo no sé si profundidad es la palabra, porque realmente son detalles muy superficiales, pero a lo mejor a través de esa suma de detallitos superficiales es verdad que se consigue una cierta profundidad, o consigues quizá algo que creo que es muy difícil y que tenemos que intentar todos, ¿no? Que es que se le coja cariño, si es que es lo que buscas, o bien odio, si es lo que tú estás buscando también, ¿no? Pero incluso el personaje que odias tiene que tener también su personalidad, si no se convierte en el famoso personaje plano, ¿no? ¿Cuál fue la chispa o el desencadenante que te llevó a escribir La mujer del miliciano y empezar a dedicarle las cientos de horas que requiere una novela? Pues, bueno, primero la lectura, sin duda. En este caso la lectura de Orwell. A mí me gustaba mucho. Mira, antes cuando el otro día cuando me preguntabas libros que yo recomendaría, he dicho La conjura de los necios, pero hubiera dicho también 1984 de Orwell, que es una novela que leí, a lo mejor tenía pues 14 años, y es de esas primeras experiencias lectoras potentes que uno tiene conviviendo con unos personajes, ¿no? Y con un mundo nuevo que ha creado un autor, ¿no? Desde entonces que tengo preferencia o admiración por Orwell, y tardé unos cuantos años en leer Homenaje a Cataluña. Me tiraba bastante atrás el título, porque ¿cómo que Homenaje a Cataluña? No me llamaba para nada. Además era un libro que regalaba no sé qué banco cuando yo era pequeño, recuerdo que, o no sé qué edad tendría, pero recuerdo que lo regalaban los bancos. Claro, un libro que regala un banco ya, no es una buena... no es una buena entrada, ¿no? Pierde valor, ¿no? Y en una edición así de tapa dura, grande, bueno... El caso es que un día me dio por leerlo y menuda revelación. Primero porque no es un homenaje a Cataluña en absoluto. Es un libro en el que Orwell, es un libro alucinante para mí, el que Orwell cuenta en primera persona su experiencia en Cataluña. Yo siempre me río porque Orwell creo que no se enteraba de nada, en realidad. Bueno, se enteraba, pero pues estaba un poco perdido, ¿no? Al final era un inglés que prácticamente no hablaba español, lo fue aprendiendo poco a poco conforme vivía aquí. Y a mí me hacía... Bueno, y él más de una vez en su libro, en su relato, habla... Más de una vez, pero no muchas. Habla de su mujer y dice, mi mujer, mientras tanto, me esperaba en un hotel de Barcelona. Y a mí aquello, cada vez que pasaba aquello, era un pause, ¿no? Para. ¿Cómo que tu mujer te esperaba en Barcelona? Como si fuera, oye, que es la guerra esto, ¿no? Y eso me llamaba mucho la atención. Hasta que me decidí a investigar un poquito sobre esa Barcelona, cómo era esa Barcelona en la que esperaba la mujer de Orwell, ¿no? Y me di cuenta de que había una Barcelona ajena totalmente a la trinchera y que vivía pues una trifulca política. Todavía no había habido los primeros bombardeos que fueron a mitad del 37 o sobre todo ya en el año 38, pero fíjate, entre julio del 36 y marzo, si no recuerdo mal, o febrero-marzo del 37 no hubo ningún bombardeo en Barcelona. Entonces había una cierta normalidad, ¿vale? Porque era una ciudad de espías, porque era una ciudad donde se luchaba por la propia supervivencia, de carestía de alimentos. Hubo una auténtica revolución en la ciudad, porque prácticamente se impuso
algo parecido, iba a decir el comunismo, algo parecido al comunismo, se colectivizaron negocios, casi todos los negocios estaban colectivizados, entonces de golpe se convirtió en otra realidad y yo me pregunté, ¿cómo sería la vida aquí? Lejos de la trinchera, pero tan cerca de la guerra, ¿no? Y ahí es donde pensé, bueno, no quería hacer una biografía de Eileen, que era la mujer real de Orwell, aunque por cierto hay un cameo, va apareciendo, más que un cameo, aparece de vez en cuando en la novela, y creó un personaje que es Emma, que es la mujer de un miliciano, del título, que lucha por sobrevivir en una ciudad que le es hostil, por un lado, y que por otro lado le encanta conocer a través de, pues por ejemplo, la librería de Armand. Y tanto Eileen como Emma esperan a sus maridos en Barcelona mientras ellos están en el frente de Aragón, y eso es algo que me llamó mucho la atención del libro, que incluso la protagonista Emma en algún momento ella misma se pregunta ¿por qué estoy aquí si no estoy haciendo nada por mi marido que está a 300 kilómetros luchando o esperando a que llegue Exacto. La lucha? ¿Qué hago aquí si lo estoy pasando fatal? ¿Tú has encontrado una respuesta a eso? No, bueno, yo creo que la respuesta al final es... Creo que hay una parte de amor, o sea, es una pareja joven, él es un idealista, los dos son idealistas, mis personajes es así, yo creo que en el caso de Orwell era igual. Orwell decía que se había listado por ideales, porque no podía permanecer ajeno a lo que estaba pasando. Él se supone que venía aquí a cubrir la guerra, bueno, también en otra época, de escritores románticos, de periodistas aventureros, ¿no? Mi personaje Henry, que es el marido de Emma, viene también por ideales, ella es idealista también, con un perfil intelectual más alto que su marido, es una chica de familia bien, inglesa, acomodada, y tampoco saben que la guerra va a durar 3 años, lógicamente, es una aventura para los dos, entonces viene, te acompaño y vamos a ver qué pasa. En ese vamos a ver qué pasa, pues en el caso de Orwell, en el caso real, tuvieron que salir literalmente por piernas, porque los mataban, porque ellos Orwell venía luchando con la milicia del POUM, que de golpe se convirtió en enemigo de Stalin de la noche a la mañana y empezaron a ser perseguidos y los querían fusilar, como de hecho mataron a Andreu Nin. Bueno, que por cierto es de las cosas que a mí me llamó más la atención, ¿no? Las tendencias suicidas de la propia República, ¿no? Que aquí es donde se empezó. Siempre se dice que con los hechos de mayo, con los Fets de Maig de Barcelona, es que hay quien dice que fue una guerra dentro de la guerra, y siempre hay quien dice que aquí es donde se perdió la guerra realmente, ¿no? Porque pierdes el foco, malgastas armamento, mucha gente acabó en prisión, gente que podía estar en el frente, en fin, y sobre todo crea una división, ¿no? Claro. Entonces la respuesta a esta pregunta, ¿por qué Emma permanece? Pues yo creo que por ideales y quizá un poco por ego, por no poder volver. ¿Cómo vuelves a Inglaterra a decirle a todos aquellos que te dijeron que era una locura, a darles la razón y encima decir menos mal que hemos vuelto? Pues bueno, por fortaleza, por entereza, ¿no? Y a lo largo del libro reproduces fragmentos de periódicos, has tirado de hemeroteca, se nota aquí tu vocación periodística. ¿Ha sido tu principal fuente de documentación o cómo te has documentado? No sé si la principal, pero ha sido muy importante, porque esto que hablábamos de dar detalles lo he querido hacer también desde el punto de vista de novela histórica, no solo siendo fiel pues a que hubo un bombardeo determinado o que hubo una batalla en tal sitio o lo que sea, sino en los detalles, como por ejemplo cuando Emma llega a la ciudad, una de las primeras cosas que hace es que quiere comprarse un abrigo que digamos la acerque a la población. Ella venía con su abrigo de señora rica, ¿no? Quiere comprarse un abrigo, pues por ejemplo se compra un abrigo en una tienda que realmente existía en Barcelona a un precio que realmente esa es una oferta real sacada de la publicidad de la época. Yo quería que esos detalles fueran ciertos, todo es cierto. Si hablamos de la cartelera del cine, era cierta, era esa cartelera y no otra. Si decimos que seguía la liga de fútbol, la liga catalana seguía en marcha con unos equipos y se comentan cuáles eran los equipos y todo eso es radicalmente cierto, ¿no? Y tenía esa fijación de que todo tenía que ser verdad, excepto lo que tú quieres, obviamente, que sea ficción, pero los detalles que envuelven a los personajes todos son reales. ¿Y te llevó mucho tiempo escribir la novela, documentarte, escribirla, corregirla? A ver, lo que es escribirla y corregirla pues fue 1 año y algo, mejor 1 año y medio. Pero como suele decirse en estos casos, tienes muchas maneras de enfocarlo. Puedes decir 1 año o 10, porque yo hace 10 años a lo mejor que leí el homenaje a Cataluña y esa historia me surgió entonces. Y desde entonces le das vueltas y abandonas la idea.
desde el momento que tomé esa idea y dije, ahora la voy a escribir, hasta que esto creo que fue en diciembre del 20, de 2020 o enero del 2021, hasta que la entregué, la presenté al concurso de novela histórica de Vallirana, y creo que era julio del 22, pues eso, algo más de un año y medio. Al final es sorprendente, ¿no? Como una idea que nace hace mucho tiempo, la eliges de entre todas las otras ideas que han ido surgiendo durante ese periodo, la eliges para dedicarle tantísimas horas, ¿no? Es sí, sorprendente. Sí, pero tienes la sensación de que tiene que ser así. De golpe te viene esa seguridad, porque uno se pasa la vida, pues como tú, que te voy a contar, ¿no? Escribiendo historias, cuentos, proyectos de novela. Una novela requiere también una autoconfianza, una fe en el proyecto. Por eso decía lo de a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, tienes que ir constantemente, y claro, si te vas a embarcar en esa aventura, tienes que estar muy seguro. A mí me pasó con esta historia que dije, piensa que era también el momento de la pandemia, más teletrabajo, más horas disponibles, quizá, y pensé, es el momento. En la novela hay varias referencias literarias. Una de las más claras es la de Nada, y leyendo el libro pensaba que la Barcelona que tú retratas en tu libro es un preludio de la Barcelona que retrata Carmen Laforet, que estaría ambientada como 5 años más tarde, pasada la Guerra Civil, primeros años de la posguerra. O sea, vi claramente como, es decir, que las consecuencias que vemos en Carmen Laforet, sus causas se estaban viendo en tu libro. De alguna manera, sin que suene pretencioso, porque obviamente no puede serlo, pero sería una especie de precuela de Nada. En realidad es como un juego literario y ya está, hay alguna referencia. Nada se premia en el primer premio Nadal en el año 44, y por tanto narra esa Barcelona de posguerra, de miseria absoluta, pues podríamos decir que a lo mejor del año 42-43. Yo estaría en la Barcelona en el año pues 36, sobre todo 37, ¿vale? Pero sí que hay un momento en el que aparece, por ejemplo, el violinista, que luego aparecería en Nada, Román, pues ese personaje aparece, pero aparece antes, intentando justificar quizá lo que luego vendrá en la novela de Nada. Como digo, es un juego literario sin más pretensión, pero sí que quería que hubiera un encuentro de personajes literarios, y el hecho de que aparezcan y que tenga vida personajes literarios, dices Nada, pero también, por ejemplo, Valle Inclán tiene muchísima fuerza con Luces de Bohemia, ¿no? Pues bueno, son historias, o son juegos literarios, mejor dicho, que para mí acompañan al lector durante todo el relato para recordar que la literatura es importante también, igual que la propia librería, ¿no? Y esta pregunta, si consideras que es spoiler, la puedo quitar luego en la edición, por lo tanto te la hago y luego decidimos si la mantenemos o no. Me pareció muy curioso al leer el libro que parece que toda la trama te esté conduciendo a un clímax, que son los hechos de mayo del 37, y la novela, si no recuerdo mal, acaba justo antes de los hechos de mayo del 37. Coitus interruptus es adrede, claramente. Sí, la verdad que tuve esta duda en el momento de armar el relato, y dudo poco. Bueno, primero, no es un spoiler para ¿Podemos nada. dejarla? No, podemos dejarla, con lo cual habéis sido partícipes de toda esta reflexión, de si sí, de si no altera para nada el curso de la historia de la novela, ni destapa nada. Los hechos de mayo requerirían probablemente otra novela por sí solos, y además se diluiría lo que yo pretendía mostrar en la novela, que es esa supervivencia. Ya que hablamos de Nada es muy potente el título, ¿no? ¿Qué ocurre? Nada. Es que ese es el problema, que no ocurre nada, ¿no? Que todo avanza. Pues pasa algo parecido con La Retaguardia, hay una calma tensa. Una de las cosas que rompen esa tensión son los hechos de mayo, precisamente en mayo del 37. Si yo hubiera llegado ahí, primero que, como digo, me hubiera metido en otra historia, probablemente de otra novela, se me hubiera complicado, y no es lo que yo quería mostrar o escribir, ¿no? Y se hubiera convertido en una especie de sagrada familia que no pretendía, ¿no? Claro. Y sobre todo que pretendía esa realidad relativamente, no sé si es la palabra, pero taciturna, ¿no? Esa especie de aburrimiento, de calma tensa, de a ver qué va a venir aquí, ¿vale? Y los hechos de mayo, como digo, lo romperían, ¿no? Quizás estamos como un poco maleducados como espectadores o como lectores, cuando por ejemplo hay una novela de la guerra civil. Es como que la guerra civil te acompaña.
ya tiene incluido la presentación, el nudo y el desenlace, ¿no? Es decir, la República feliz, Sí. el punto de giro, que es el golpe de Estado, luego el nudo, que son las complicaciones de la guerra, y el desenlace, que es ¿no? Es como que Exacto. estamos muy educados a ese esquema y no Y salimos. es un esquema que además es muy falso. Y basta con documentarse un Porque la poquito. vida sigue y venía de antes, ¿no? Es falso por varios motivos. Has hecho una cosa que ahí yo creo que pones el dedo en la llaga. La República feliz. La República nunca fue feliz. Ujú. Y me dirás, ¿y qué pasa? Que además es un discurso que se politiza enseguida, ¿no? Es que no es Sí. un discurso político el mío. O sea, cualquiera que lea un poquito o se documente un poquito a través de la hemeroteca de los años de la República fueron años muy duros y de gran represión por parte de la República, que esto es una cosa que la gente a menudo olvida, ¿vale? ¿Esto justifica el golpe de Estado? Pues en mi opinión no, por supuesto, ¿no? Porque al final era una democracia con todas sus imperfecciones, con todos los debates que se podían establecer sobre la legitimidad o no de ciertos momentos de la República, lo que tú quieras, pero fueron momentos muy tensos, con matanzas, con represiones, con fusilamientos, o sea, momentos muy duros. Esa República fue de todo menos estable y feliz. Por supuesto que tuvo momentos, pero claro, veníamos de la dictadura de Primo de Rivera, el hecho de que poco tiempo después viniera la proclamación de la República con unos determinados valores más aperturistas, con los que yo personalmente coincido, bueno, pero no nos engañemos, no era una república feliz, era una república con muchísima represión, muchísima. Y esto la gente no lo sabe. ¿Y qué ocurre? Que luego estalla la guerra. Hay un golpe de Estado, un alzamiento militar. Alzamiento es la palabra que usan sobre todo ellos, ¿no? Sí. Los que se alzaron, pero llámalo como quieras, una sublevación, ¿no? Y en el momento que se produce la sublevación, tampoco pretendo ahora extenderme con una especie de clase de historia, que además no estoy preparado para darla, ¿no? Pero al momento que se produce la sublevación, ocurre también que más allá de los intereses, como decía antes, legítimos de cada una, legítimos o no, para sus adeptos, ¿no? De cada una de las partes, ocurre que la República tampoco es precisamente un ejemplo de moral, y la aleatoriedad de según qué fusilamientos, eso no vino solo con el franquismo, vino también con el bando republicano. Entonces, yo tenía muy asumido que el franquismo pues, fue negativo para la historia del país, pero escribir esto me ha servido también para reforzar una idea con la que yo en parte coincidía con todo este relato que decías, ¿no? República feliz, y sobre todo la hemeroteca te ayuda a volver un poco a la realidad de feliz nada, en una época tremendamente dura. Entonces yo, independientemente de mi novela, independientemente de esta versión simplona que yo estoy haciendo ahora, yo aconsejaría a todo el mundo que vaya una mica un poco más allá de ese relato y se vaya a buscar pues a Clara Campoamor, republicana de pro, que era muy crítica, por ejemplo, con lo que pasó con la República, ¿no? Y con esto no pretendo obviamente ni justificar el golpe de Estado, simplemente que valoremos los grises de la historia, y es una cosa que yo creo que nos enriquece a todos. Y con la novela, pues bueno, se desarrolla en esa escala de grises, la verdad. Porque una vez estallada la guerra, ¿crees que quedaba alguien en España, alguien, digamos, numeroso, que defendiera la democracia? Porque a menudo creo que nos han explicado que era una lucha del fascismo contra la democracia, pero no estoy seguro. Quizás era entre dos tipos de dictaduras, entre una dictadura comunista y una fascista. No sé en qué margen quedaron los demócratas. Sí, no, yo creo que por supuesto que había margen para la democracia. De hecho, la República, en mi opinión, era un régimen democrático. En todo caso hubo más elecciones. Sí. Pero me refiero al estallar la revolución posterior al golpe de Estado. Claro, ¿qué pasa? Bueno, esa revolución tiene lugar en algunos sitios y en otros no tanto, ¿no? Y sí que es verdad que el estalinismo no era precisamente un ejemplo de dictadura, ¿vale? Pero todo eso de democracia. De democracia, perdón. No era un ejemplo de democracia, pero todo eso era un debate sobre lo que tenía que venir cuando se ganara la guerra, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona se debatía mucho y había esas dos posturas. Los que decían vamos a ganar la guerra ya y luego nos ponemos a ver qué pasa con la revolución, y luego las posturas más radicales, ahora tampoco pretendo desplegarlo esto, las posturas más radicales que defendían primero la revolución y luego ya si se gana la guerra mejor, ¿no? Sí. Entonces
pero por supuesto que había espacio para la democracia. Pero ¿qué ocurre? Que como en cualquier conflicto se extreman las posiciones, llega un momento que tienes que tomar partido y obviamente pues al final te conviertes pues en un bando o en otro, o en un rojo de mierda o en un facha de mierda. No hay muchas más opciones en esa película que nos montamos. Lo triste en realidad es que han pasado, pues vamos ya camino de los 100 años, ¿no? Y las posturas en parte siguen extremadas y yo creo que igualmente irresponsables por parte de algunos políticos, ¿no? Es decir, no hemos aprendido absolutamente nada, creo yo. Ahora, La mujer de Miliciano lleva un año, ¿no?, de existencia más o menos. ¿Cómo valoras este año acompañando tu novela? Pues una aventura increíble. Increíble. Primero porque cuando empecé a escribir La mujer de Miliciano, la perspectiva de publicar el libro era, tú lo sabes bien, pues era de una entre X, no sabría decir si entre 100, entre 10, entre 1000, pero era una posibilidad relativamente... Yo pensé, bueno, esto va a acabar que me la voy a autopublicar y hasta me daré ese gusto. Ya está, ¿no? Yo quería contar esa historia y punto. Conforme la fui escribiendo, me fue gustando y pensé que la podría presentar a algún concurso. Por casualidades de la vida lo quería presentar a un concurso, cambiaron las bases y ya no entraba dentro de mi novela, no entraba por un tema de plazos históricos, no entraba dentro de ese concurso. Y poco antes de la fecha de entrega me enteré de la fecha de este otro concurso, el que sí la presenté, que es el concurso de novela histórica de Vallerana, que era la primera edición, abierto a novelas de toda España. Y pensé, no sé, me vino un palpito que yo tenía que presentarme ese concurso y que, bueno, y que tuve, digamos, esa chispa de fe, ¿no? En que lo podía. Entonces aceleré, acabé la novela para presentarla, con la suerte de que en este caso gané el premio, ¿no? Aparte aparte del premio en sí, como parte del premio había la publicación con una editorial a la que yo ya le tenía mucho cariño, me gustaba mucho, que era la editorial Diéresis, con lo cual para mí fue un doble premio. Entonces, ¿cómo valorar todo esto? Pues lógicamente no queda otra que una satisfacción enorme, una aventura increíble, el hecho de haberla publicado, haber tenido una editorial que te respalda, de que no solo en las pequeñas librerías, que es donde uno le gusta que le encuentren, sino también pues el lector que te encuentre en la gran superficie, pues que también estés ahí. Y esto pues lógicamente es una satisfacción que a cualquier escritor que te voy a contar, o que os voy a contar a todos los que escribís aquí, que sois muchos, pues cuando la tienes que valorarla. ¿Y ahora en qué estás trabajando? ¿En qué proyectos estás Pues trabajando? Mira, tenía un par de proyectos en mente, uno casi lo había empezado, y que era una novela histórica, y de momento lo he dejado en el cajón, porque quiero documentarme mejor y me va a llevar un tiempo. Y estoy con una novela que espero acabar, bueno, la empecé hace poco, pero me gustaría no demorarlo demasiado. Me gustaría, con esto del papelito y escribir, me gustaría acabarla a lo largo de este 2024, a ver si lo consigo. Y es una novela en la que, ambientada en la época actual, en un tiempo impreciso y en un lugar que no se concreta, es decir, todo lo contrario a lo que he hecho con La mujer de Miliciano, y que tiene que ver con la politización de la cultura. Y bueno, esto es lo que puedo avanzar para que no me dé mala suerte. Es otra de las manías. Muy bien, ya para terminar, quería preguntarte dónde pueden encontrarte los oyentes, dónde pueden saber más de ti. Bueno, hoy en día a través de redes sociales, pues Aureli Vázquez, en Facebook no entro mucho. Alguien entra, alguien entra, sí, pero... de vez en cuando entro, pero vamos. En Instagram sí soy más activo, o en Twitter. Y lo ideal es encontrarnos en las páginas de los libros. O sea, el que se anime también a leer La mujer de Miliciano y luego a criticar, a compartir, a debatir, pues vamos, yo encantado, porque al final esto es lo bonito de un libro, ¿no? Que coja la vida de los lectores, que deciden un poquito más allá y darle su interpretación al libro. A mí es una cosa que me emociona, ¿no? Cuando viene alguien y dice, ostras, me ha gustado, pues como tú me has dicho, me ha gustado Ignacio, me ha gustado Armand, claro. Manuel, Emma. Las miradas distintas. Claro, sobre tu libro, y siempre te sorprende, te das cuenta de que lo que tú creías que era tu historia ya no es tuya. Es bonito, sí. Y es una cosa que realmente es bonita, ¿no? Sí. Pues vamos a dejar los títulos y los enlaces en las notas del programa. Estupendo. Y nada, un placer tenerte aquí. Nos vemos en la oficina, o sea, no hay escapatoria, nos echamos de menos, ¿no? Nos vemos más de lo que nos gustaría. Nada, ya sabes que es tu casa. Encantado, cuando nos quieras traer otro cuento estaremos encantados de recibirlo. Cuando saques esta novela la explicaremos también aquí, así que... Pues muchísimas gracias y sobre todo felicitarte a ti y a todos los que de alguna manera formáis parte de la comunidad
de Vivir del Cuento. Te lo dije a ti en el momento que lanzaste esta iniciativa, me parece muy bonita. Me ha alegrado mucho ver que tenía continuidad, que eres un tipo obstinado, eso yo ya lo sabía, y que esto va teniendo continuidad, que cada vez hay más gente que lo escucha, gente que lo comparte, que lo sigue a través de las redes también, o a través del correo electrónico, porque al final el acierto creo que es que sea multiplataforma, ¿no? Sí. Y aparte con un nombre muy bien encontrado. Para mí es un orgullo tremendo el que forme parte yo ahora de esta comunidad de entrevistados. Espero que un día hagamos una fiesta o algo para conocernos todos. Sí, de hecho, hicimos el sábado pasado el primer encuentro, que ya era hora, porque 4 años sin vernos las caras todos, pues el otro día nos encontramos, no todos, pero unos cuantos autores. Una desvirtualización. Sí, que era necesaria. Imagínate, sí. Doble satisfacción. Sí. Pues nada, Aureli, muchas gracias a vosotros. Pues hasta aquí el programa de hoy. Os animo a suscribiros a la newsletter de Vivir del Cuento en vivirdelcuento.es/suscríbete. La semana que viene os espero otra vez en vuestra plataforma de podcast, porque vamos a compartir la primera de las mesas redondas que vivimos la semana pasada en el encuentro de Vivir del Cuento, así que no os lo perdáis. Gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.